Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque hoy el lunes de Creepypastas vamos a hablar sobre los vampiros. Los vampiros han estado con nosotros desde hace mucho tiempo y ya pertenecen lógicamente a la cultura popular, ¿vale? Ya son algo pop, algo que todo el mundo conoce, desde los niños más pequeños con el vampiro, con el conde del maldito barrio Sésamo, que digo, contra ese tío tiene colmillos y chupa la sangre a otras marionetas, no sé, me parece un concepto. Hasta la época de la adolescencia con historias de amor o incluso historias de terror, ¿vale? La cuestión es, ¿de dónde salen estos vampiros? ¿Qué parte tienen de verdad? ¿Por qué se ha construido tantísimo alrededor de ellos? Y voy a explicar aquí un par de cositas muy interesantes sobre ellos. Más adelante traeré más vídeos sobre los vampiros porque es algo que me fascina. Primero, ¿qué son los vampiros? ¿O qué simbolizan los vampiros? La gran mayoría al menos, de personajes del terror, ¿vale? De personajes de esta mitología suelen responder a diversas cosas de la sociedad, ¿vale? En este caso los vampiros responden al miedo de los campesinos, de la gente normal, a ser maltratados por sus aristócratas, por sus nobles, ¿vale? Recordemos el vampiro, que es una persona, que es un noble, que está en el castillo, que no hace absolutamente nada y que se dedica simplemente a chuparle la sangre a todos los campesinos que hay a su alrededor. ¿No suena de algo? Puede ser que el que escribió el primer Drácula sea comunista, ¿vale? Un poco así. Entonces eso, el miedo a los demás arriba frente. Por ejemplo, los zombies, que son el miedo a los demás abajo. Eso ya lo tocaré en otro tema. La cuestión es de dónde empezó y por qué se ha hecho tan famoso. A pesar de lo que mucha gente piensa, el Conde Drácula, Nosferatu das Vampire, no es el primer relato de vampiros que tenemos, ¿vale? Recordemos, escrito por Bram Stoker, no es el primer relato ni muchísimo menos. Antes había otros muchos relatos de lo que se llamaban vampiros o strigoi, ¿vale? Como se conoce en todo el este de Europa, también muy importante. Os voy a contar el primer relato del primer vampiro documentado. Este relato, además, es un relato que se comparte en varios libros, ahora explicaré un poco, ¿vale? Supuestamente no es ficción, ¿vale? Es un relato que ocurría en un pueblo, entonces a partir de este libro Bram Stoker, por ejemplo, se basó, pero sucede 200 años antes de que Bram Stoker escribiese Nosferatu. 200 años son muchos años, ¿vale? Nos tenemos que remontar a 1650. Ahí tenemos al escritor, ¿vale? Que es Jonan Weichar von Balbasor, menudo nombrecito, ¿vale? Estaba escribiendo un libro que se llama El honor del ducado de Crane, que lo podéis encontrar por ahí, ¿vale? Es relativamente fácil de encontrar. Este libro no era un libro de ficción, básicamente lo que se encargaba es de, por así decirlo, como si fuese una especie de periódico, salvando mucho las distancias. Iba por los distintos pueblos y iba escribiendo lo que iba pasando en cada pueblo, ¿vale? Un poco a modo de memorias o de recopilatorio. Y en él contaba una historia terrorífica. Porque nos centramos en Kringa, de la región de Istria. Este sitio se puede visitar, ¿vale? Y a día de hoy toda su economía depende de este relato, ¿vale? Porque es muy famoso y mucha gente de lo paranormal, de todo este rollo de mitología, van allí a modo de meca, ¿vale? Allí Jonan Weichar encontró la primera historia de vampiros, que habla sobre Jure Grando, el primer vampiro europeo, ¿vale? El primer relato que se conoce de un vampiro europeo. Básicamente, este hombre era un simple campesino que decían las otras gentes de los pueblos que trabajaba con brujería, que no podía ser que sus cosechas siempre fuesen las mejores, que siempre tuviese buenas cosechas, sus animales engordasen mucho más, pariesen mucho más, ¿vale? Rodeado de todo esto, así que decidieron acusarlo de brujería sin mucho, aquí entre nosotros, ¿vale? Sin mucho fundamento, según el mismo relato del honor del ducado de Crane, y lo quemaron en la hoguera. La cuestión es que a las pocas semanas, ¿vale? Lo quemaron en la hoguera y lo enterraron en el cementerio local. A las pocas semanas, su mujer empezó a decir que su marido la visitaba por las noches, que se asomaba por las ventanas de su casa con una respiración como entrecortada, ¿vale? Y que entraba y la violaba prácticamente cada noche, que ella se estaba volviendo loca, que su hijo lo había mandado lejos, no sé qué, no sé cuánto. Así que el párroco decidió tomar carta en el asunto. Fue con la viuda, ¿vale? Y efectivamente se encontraron como Jonas Weichland aparecía. El párroco al principio se asustó muchísimo y después de consultar a diversos párrocos y a diversas cosas, decidió que lo que tenía que hacer era exorcizarlo, ¿vale? Era lo más cercano a lo que se podría hacer, así que cogió una cruz y empezó el exorcismo para intentar echarlo de la casa. Y gracias a este párroco que le apuntó con una cruz mientras decía las palabras de exorcismo, por eso
los vampiros le tienen miedo a la cruz, según esta mitología, ¿vale? Todo gracias a este párroco. Pese a que la cruz sea el típico arma para derrotar a los vampiros, no surtió ningún efecto, ¿vale? El vampiro siguió acosándolo. Así que todos los vecinos del pueblo, horca en mano, muy típico, decidieron seguirle. Y es fascinante, este vampiro, por ejemplo, no tenía miedo o sea, no se dañaba por la luz del sol, ¿vale? Ni tenía otras muchas cosas que otros vampiros después sí tenían. Pero, sin embargo, todos los días cogía, se iba a su tumba y se quedaba durmiendo en su tumba para por la noche volver a acosar a su mujer. Así que todos los vecinos se juntaron mientras estaba dormido y prepararon una serie de estacas gigantescas de madera cuya intención era clavarlo en el suelo, clavarlo dentro de su tumba para que no pudiese volver a levantarse. Aquí también tenemos la leyenda de la estaca en el corazón. Viene a partir de estos vecinos que intentaron clavar a este hombre al suelo dentro de su sitio santo, ¿vale? Dentro de su cementerio, de su tumba. Tampoco surtió efecto y a la noche siguiente ocurrió algo terrorífico. ¿Por qué? Porque nuestro querido vampiro fue tocando en la puerta, toc, 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 de todos los que le habían clavado las estacas. Lógicamente nadie abrió, según cuentan los relatos, ¿vale? Pero al cabo de pocas noches, al cabo de 3-4 noches, a todos los que le había tocado la puerta, tac, 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 en esa casa, recordemos que en esa casa estaba el vecino, la mujer, los hijos, no sé qué, uno de ellos al azar murió con heridas de haberle intentado absorber toda la sangre, como un agujero por el que consiguieron sacarle toda la sangre, y así murieron todos los que tocó en la puerta, a modo de venganza. Los vecinos estaban aterrorizados. Estamos ya en 1672, ¿vale? Han pasado casi 20 años de este vampiro atormentando a todo el pueblo a lo largo de toda la noche. De hecho, mientras Jonah Wayland escribía este libro, él iba, venía, le iban contando las novedades. Otros muchos caballeros, vecinos, cazarrecompensas de la zona intentaron ponerle fin a este vampiro. Y nadie lo consiguió. Así que en 1672 decidieron eso, se juntaron varios policías, bueno, varios soldados que estaban allí en la zona intentando defenderse del vampiro, todos los vecinos, el párroco, y decidieron ya ponerle fin a esto de la manera que fuera. Así que fueron y mientras dormía el vampiro le cortaron el cuello, y parece ser que esto sí dio resultado, porque él estaba durmiendo en su tumba, ¿vale?, en el cementerio, y fueron y después de una lucha murieron varios de los vecinos, según cuenta este relato, ¿vale? Y le cortaron al final la cabeza y empezó a echar sangre, que no solo inundó la tumba, ¿vale? Recordemos, el agujero donde estaba su ataúd no solo lo inundó de toda la sangre que soltó, sino que llegó a cubrir varios pies hasta las rodillas incluso de todos los que estaban allí. Una locura. Esto, a modo de curiosidad, no se ha visto después reinterpretado en las otras historias de vampiros, ¿vale? Los vampiros, cuando tú los matas, supuestamente se convierten en ceniza, pero no, según el primer relato de vampiros, lo que hacen es echar toda la sangre que se han tragado. Muy curioso. Y este es el primer relato en la historia en la que se utiliza la palabra strigoi. Strigoi es vampiro en rumano, ¿vale? Y es el primero que tiene. Y de hecho, Bram Stoker y otros muchos escritores a lo largo del tiempo utilizarían este relato para inspirarse. Hay muchas otras historias de vampiros anteriores al Conde Drácula, ¿vale? Y algunas son muy importantes porque si juntas todas estas historias de vampiros, al unirlas, descubres que dan al Conde Drácula, ¿vale? Descubres que Bram Stoker lo que hizo fue coger todas las historias de vampiros que había escuchado a lo largo de todo el folclore de su país, ¿vale?, y las juntó en el libro que todos conocemos, ¿vale? Pero os voy a hablar ahora, podéis decir, vale, en aquellos tiempos pues la gente estaba muy loca. No le quito yo razón, pero voy a traer una tesis doctoral del 2013, flipante, de hace 4 añitos nada más, flipante, que se basa en si existen o no existen los vampiros en la época actual y de qué manera podrían ayudar a la población. Cagaros, os leo el nombre, ¿vale? Recordad que es una tesis doctoral, con lo cual tiene de estos nombres que dice, hostia, vosotros no sois mucho de resumir, ¿vale? Os leo. Modelos matemáticos de interacciones entre especies, coexistencia pacífica entre vampiros y humanos, basado en los modelos derivados de la ficción literaria y películas. Y está hecho por Waldimar Stridlowski, de la Universidad de Irlanda, Calgary, y la Universidad de Charles de Praga, Evelyn Lissing del Instituto de Ingeniería y Energía de Moscú y Emily Wilkins de la Universidad de Estrasburgo. Esto es completamente real, fue publicado y realmente es
Muy interesante. Esta tesis, ¿vale? Estos documentos, este artículo científico, empieza desarrollando a lo largo de bastantes páginas el crecimiento de la población mundial, ¿vale? Básicamente lo que hace es medir cómo llega la población, los grandes picos, subidas y bajadas de población, y un poco la idea tiene como dos partes, ¿vale? Una de las partes es intentar adivinar en qué lugares podrían existir los vampiros. Es decir, debido a diversos picos, debido a diversas irregularidades en las tablas de crecimiento, en las tablas de mortalidad, es muy posible que eso fuese provocado por vampiros. Pero no solo eso, sino que tiene otro artículo, otra parte mucho más extensa, en la que dice si existiesen los vampiros, ¿serían útiles o no serían útiles para la humanidad? Y llega a unas conclusiones que son una locura. ¿Por qué? Porque desarrolla un modelo de depredador y presa al propio estilo de en la naturaleza, ¿vale? Los conejos y los zorros que se comen a los conejos, ¿vale? Un poco sigue ese patrón. Y lo diferencia en dos partes. Por un lado tenemos el modelo Stoker y King, que se basa en los vampiros que tanto Stephen King como Bram Stoker desarrollaron, ¿vale? Los vampiros mucho más señoriales, o sea, siguen como una serie de patrones. Y por otro lado desarrollaron el modelo Rice, de Anne Rice, entrevistaron al vampiro, reinar a los condenados, etc. Y desarrollaron qué pasaría si los vampiros existiesen en la realidad, en cada una de estas situaciones, y de verdad, ¿qué influiría? Llegan a muchísimas conclusiones, hacen muchísimos gráficos, ¿vale? Desde, por ejemplo, tienen como muchísimos parámetros. Por ejemplo, si los vampiros se alimentan varias veces al día, como en alguno de los relatos, o si por otro lado se alimentan muy esporádicamente, como en otros relatos. También influye si los vampiros matan a las presas de las que le quitan la sangre, los convierten en ghoul o en otros vampiros, o por otro lado no ocurre nada, dependiendo de las distintas cosas. Y por otro lado incluso la exclusión de presas. La exclusión de presas, por ejemplo, los vampiros que solo se alimentan de vírgenes, los vampiros que solo se alimentan de jóvenes, los vampiros que solo se alimentan de no sé qué. Entonces desarrollan una serie de gráficos, una serie de cálculos matemáticos para ver si sería bueno o malo, y de hecho llegan a la conclusión de que debido a la gran sobreexplotación mundial que tenemos, ¿vale? Esta gran superpoblación, cada vez hay más gente, no sé qué, no sé cuánto, llegan a la conclusión que de hecho los vampiros serían necesarios. Si no los vampiros, gente que haga la labor de vampiros para bajar la población en diversos sitios. Y es todavía más terrorífico, diciendo, no solo llegamos a la conclusión de que los vampiros pueden existir, sino que deberían existir. ¡Wow! Está el artículo completo, ¿vale? Está la tesis. Ahí podéis encontrar dos cosas. Una, lo que es un extracto, que son 30 páginas, o 40 o 50 páginas. Y después, por otro lado, está la tesis completa. Por supuesto, en absoluto inglés. Y aquí os traigo esos dos cosas curiosas sobre los vampiros terroríficas. Espero que haya gustado. Ponedme por aquí abajo qué opináis. ¿Qué opináis de los vampiros? Hablaré más de los vampiros seguro. Pero bueno, ya nos vemos mañana en otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.